un gusto volverle a saludar. Quiero en esta oportunidad seguir conversando, pero concentrándome en el abogado independiente o el abogado autónomo. En el video anterior hablamos un poco, o la esencia del video era básicamente entender que tanto el abogado del gran despacho como el abogado independiente o autónomo, o la abogada independiente o autónoma, tienen los mismos requisitos de idoneidad, ¿verdad?, para poder ejercer en el país. Y hablamos de algunas diferencias en la dinámica y en la estructura del servicio. En esta oportunidad quiero seguir la línea de que usted conozca al abogado independiente o autónomo, que el mismo abogado independiente o autónomo empiece a analizar algunas de las formas que usa normalmente para dar su servicio. Me interesa, como lo dije antes, por un tema de justicia, simplemente que se conozca las características de ese abogado autónomo, porque desde el punto de vista de ejercicio profesional tiene exactamente las mismas características y las mismas condiciones del abogado del gran despacho, del despacho mediano o del despacho pequeño. ¿Ok? Recordando siempre que cuando hablamos de un abogado independiente o una abogada independiente o un abogado autónomo o una abogada autónoma, estamos hablando de un abogado o abogada que decidió ejercer su profesión en forma individual y por cuenta propia, desde su oficina particular o desde su casa, ¿verdad? O desde su casa. Y ya conversamos sobre algunos escenarios en ese sentido. Les comenté que en mi caso, yo había escogido el dar mis servicios en línea. Y en este momento les estoy hablando desde mi oficina virtual, desde mi oficina en línea, que es básicamente la aplicación de Zoom. La aplicación de Zoom le da la oportunidad a uno de poner en el fondo, precisamente como lo que usted ve ahora, una oficina, una sala de reuniones, y puedo enseñarle algunas aquí, nada más para que usted vea lo interesante de esto, porque usted puede cambiar algunos fondos en función de lo que usted desea tratar ese día, o sí, el perfil del cliente y aspectos de esa naturaleza, ¿verdad? Aquí vea, aquí tiene otro fondo de sala de reuniones. Y hay muchos fondos virtuales realmente que se prestan para establecer una dinámica bien interesante a nivel de la conversación que usted pueda tener con sus clientes. Mire este, que representa pues una especie de biblioteca moderna, ¿verdad? Voy a enseñarle un par más. Un par más. Y igual es una sala de reuniones, ¿verdad? Una sala de reuniones con un medio ambiente totalmente diferente a los otros que le he presentado. Puedo igual convertirlo en un área de la casa, ¿verdad? Como esto que está aquí en el fondo, con mucha luz. Eso depende un poco de lo que usted quiera presentarle al cliente, porque el cliente al final pues también sirve el medio ambiente que uno establezca o que uno ponga aquí en el respaldo, es interesante para tratar determinados temas. Pero hay muchos tipos de salas virtuales y usted va a poder escoger la que usted considere más oportuna, ¿verdad? Vea que es como una especie de lugar de coworking, ¿verdad? Es
es interesante la dinámica de trabajar por estos medios. Esa es la verdad. ¿Ok? Permítame. Ok. Y entonces usted puede incluso ponerle su logo en uno de los extremos o aquí en el centro, en fin, donde usted desee. No, esa no era la idea, pero sí quería que usted viera pues, que esta es mi oficina virtual y desde aquí yo coordino y realizo reuniones con mis clientes. Ayer tuve una reunión con un cliente con el cual estoy realizando una consultoría. Nos reunimos durante espacio de 1 hora para aclarar algunas dudas, coordinar un poco la temática, lo que seguía, en lo que íbamos a avanzar y coordinar una serie de correos y consultas que íbamos a elaborar. Pero entonces, esta es una forma, ¿verdad? Esta es una forma y entonces yo lo hago desde mi casa. Desde mi casa y yo escogí esta forma virtual para enfocarme en dar el servicio con mis clientes. Y bueno, creo que en ese contexto pandémico, a mí como abogado independiente o abogado autónomo, la gente ha podido entender que las formas virtuales de reunión son muy útiles y les ayudan a ellos como clientes a tener, además de la protección, ¿verdad? De salud, también le facilita la comunicación, porque puede ser a cualquier hora, evita invertir tiempo en traslados o en la factura, porque al final de cuentas, cuando el abogado se traslada a la oficina del cliente o al despacho del cliente o a la fábrica del cliente, pues obviamente todo esto todo esto se incluye en la factura, ¿verdad? Entonces, el tema de la relación de servicio, de los servicios legales por medios virtuales, definitivamente va a generar una economía en la facturación mensual para el cliente o en la determinación de un costo por desarrollar una consultoría, una asesoría específica, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro que estamos en esta dinámica. En esta dinámica, los servicios legales han venido actualizándose cada cierto tiempo, movidos por algunos eventos en la economía. Cuando nos sorprende la pandemia, ya el sector servicios, y no me refiero solo a servicios legales, sino a todo el sector servicios, venía sufriendo un poco y ya venía más bien gestionando y adecuando sus servicios a los efectos que la economía costarricense estaba recibiendo, a los efectos negativos de la economía costarricense. Y en el tema de los servicios legales, pues había habido en principio algunos efectos. Aún así, ya cuando viene la pandemia, estábamos como acostumbrándonos a ese contexto y gestionando nuevos servicios y nuevas maneras de dar los servicios cuando viene la pandemia. Y entonces el asunto se profundiza más y es mucho más necesario y urgente. Entonces, actualizar ciertas formas de dar servicios y ciertas estructuras, ¿verdad? En los diferentes tipos de bufetes, ¿verdad? A través del tiempo hemos seguido viendo fusiones, hemos venido viendo alianzas de colaboración empresarial, diferentes formas de contratación para tratar de unir los servicios de determinados bufetes especializados con otros que tienen sus disciplinas también, y entonces se han conformado una gama de servicios interesantes. Entonces ahí sigue la dinámica de los bufetes
grandes, medianos y pequeños. Siempre dentro de ese contexto, pues claro que estamos los abogados independientes y los abogados o los abogados autónomos, definiendo nuestra manera de dar el servicio. Ahora, ¿qué es lo que debería aprovechar un abogado independiente? Y realmente creo que ya algunos abogados independientes han ido observando esta forma. Es, número uno, el acercarse más a los medios de las redes sociales para publicitar sus servicios. Hace unos años, no sé, tal vez 10, 15 años, no se hablaba de publicitar los servicios legales, porque incluso había una norma dentro de los reglamentos internos del Colegio de Abogados en Costa Rica que no permitía eso. Sin embargo, la realidad vino mostrando otra necesidad, y era que era necesario buscar formas para publicitar los servicios. Y entonces empezaron a darse formas directas e indirectas. Obviamente, dentro de aquel contexto, todavía no pandémico, se empezaron a usar, pero sí de efectos económicos negativos, a usar. En aquel tiempo se usaron mucho las capacitaciones presenciales, ¿verdad? Los bufetes grandes y medianos empezaron a proyectar cuando había una modificación importante en leyes de su especialidad. Entonces se empezaron a dar capacitaciones presenciales, y en esas capacitaciones presenciales se entregaban los brochures y los folletos de servicios que los bufetes daban, y realmente tenía un efecto interesante, ¿verdad? Un efecto interesante. Hoy en día, en pandemia, se sigue usando la capacitación virtual, en este caso, a través de los webinarios, como una herramienta para hacer publicidad. Y los bufetes de los diversos tamaños que hay lo están usando muchísimo, de acuerdo a la evolución de ciertas normativas y al requerimiento de ciertas necesidades a nivel de los nichos de mercado. Y hemos visto cómo muchos despachos se desenvuelven en el área laboral, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, hubo un momento en donde muchas capacitaciones de cómo manejar la relación con los empleados, cómo hacer los replanteamientos de disminución de horarios al Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente estamos viendo muchos webinarios que se convocan para ver la modificación integral a la Ley General de Contratación Pública. Realmente es muy interesante, y ya esa dinámica está incrustada en los servicios legales. Sin embargo, el abogado independiente o autónomo no está muy acostumbrado a usar estas herramientas para dar capacitaciones, estas herramientas para ofrecer de manera indirecta sus servicios, y creo que es algo que el abogado independiente tiene que hacer. Yo sí la uso bastante, en mis áreas de especialidad. Luego voy a dedicar un video a presentarles a ustedes eso, para que vean un poco la experiencia que he tenido en ese tema. Pero quiero volver sobre el tema de la actividad del abogado independiente o el abogado autónomo. Cuando usted busca en YouTube, usted encuentra que en otros países, especialmente lo veo mucho en España, hay muchos abogados autónomos o independientes que usan la creación de canales a través de los cuales expresan sus opiniones sobre reformas legales, nuevas leyes, etcétera, etcétera. Y les ha ayudado mucho a proyectar su marca, a proyectar su nombre. Eso es algo que yo empecé hace aproximadamente 12 o 13 años.
12 o 13 años, pero eso lo voy a reservar para ese video específico en donde vamos a ver las áreas de Internet que yo como abogado independiente, abogado autónomo, he desarrollado a través del tiempo. Pero si usted es usuario de los servicios legales, quiero que usted comprenda que no hay que extrañarse. En el contexto que tenemos hoy, muchísimo menos hay que extrañarse de encontrar abogados que individualmente o de manera autónoma ofrecen sus servicios y tienen las mismas condiciones de idoneidad que los abogados de los grandes despachos, las abogadas de los grandes despachos. E igual es el abogado independiente o autónomo que tiene su oficina siempre que la conserva, sea en un edificio de oficinas, sea en una casa de habitación o sea en su propia casa de habitación acondicionada para ese fin, que igual en los medios que hoy nos entrega Internet, ¿verdad? Lo que es conveniente siempre para el abogado independiente y el abogado autónomo o el abogado autónomo es focalizarse, es decir, especializarse. Ya la época del abogado que todo lo sabía, ya eso no existe. Si bien es cierto, todos los abogados podemos opinar bajo conceptos generales de determinadas disciplinas, ya el fondo o el detalle de varias disciplinas, en el contexto actual, eso no funciona. Entonces, lo que yo sugiero al abogado independiente, al abogado autónomo, es que se especialice y eso se ve precisamente en redes como LinkedIn, en redes como YouTube, en Instagram, se observa también en Facebook, ¿verdad? Entonces, hay abogados que se especializan en el tema de familia, abogados que se especializan en el tema del derecho societario, del derecho comercial. Hay abogados y abogadas que se especializan en el tema civil, ¿verdad? Hay otros que se dedican, como en mi caso, a todo lo que es derecho del mercado de valores, derecho bancario, derecho empresarial, generación de contratos modernos, realización de contratos modernos. Y de esa forma nos enfocamos, de esa forma enfocamos nuestro estudio y de esa forma enfocamos nuestro nicho. Y el abogado independiente debe entenderlo así, porque el abogado independiente no es competencia para el abogado del gran despacho, ¿no? El mundo de ellos es un mundo bastante diferente al nuestro, pero eso no implica que el abogado independiente o autónomo no tenga a dónde desarrollarse. Tiene mucho a dónde desarrollarse. Y si presenta bien lo que es su enfoque de servicios, puede, en el contexto que estamos viviendo hoy, salir sumamente beneficiado y salir con su carga económica de todos los días. Es algo que es importante que usted como usuario de los servicios legales lo tenga presente y usted, si es abogado o abogada independiente, también. Es importante, termino con esto, que el abogado independiente, la abogada independiente se acerquen a las redes sociales más profundamente. Estoy viendo que algunos colegas lo están haciendo y les da un excelente resultado. Entonces yo quiero motivar al abogado y a la abogada independiente o autónoma a que pierda miedo a las redes sociales, pierda miedo a la generación de videos y empiece o continúe desarrollando su marca por medio de las plataformas de redes sociales. Bueno, hoy quiero dejar el tema aquí, luego vamos a ir a un elemento muy práctico que va a ser un poco mi experiencia personal como abogado independiente o abogado autónomo en todas las plazas en que Internet ofrece la posibilidad para proyectar la marca, proyectar el nombre, proyectar su negocio, que es precisamente su profesión.
Su asesor y amigo, licenciado William Chinchilla Sánchez, desde San José de Costa Rica y desde mi oficina virtual, me despido de usted, quedo a sus órdenes y hasta el próximo video sobre esta temática. Hasta luego.